Hola a todos. Les presentamos el primer caso práctico sobre rentas del trabajo de la asignatura Derecho Financiero 2 de la Universidad Pablo Olavide. La estructura del siguiente caso práctico es un mini vídeo docente modular. Esperamos que de este modo sea mucho más amena su realización. Para el máximo aprovechamiento de los casos prácticos mediante mini vídeos docentes modulares, les damos los siguientes consejos. En primer lugar, cuenten con un ordenador, enciendan los altavoces o conéctense con auriculares al mismo. Tengan a mano papel, material de escritura y calculadora, pues el objetivo no es otro que seguir la explicación del profesor y realizar el caso a medida que el profesor mismo lo desarrolla. Cuando vaya a realizar cualquier tipo de cálculo, les recomendamos que pausen el ordenador, intenten ustedes realizar el cálculo y después comprueben que su respuesta concuerda con la dada por el profesor. Finalmente, si tienen cualquier duda sobre el caso, pueden dirigirse al siguiente correo electrónico. Repasemos en primer lugar el esquema de cálculo de los rendimientos del trabajo en el IRPF. En primer lugar, tendremos que determinar los rendimientos íntegros de las diferentes manifestaciones de renta obtenidas por el contribuyente a lo largo del periodo impositivo. Posteriormente, podremos deducir una serie de gastos deducibles, bastante limitados en nuestra legislación del IRPF. Ello nos dará el rendimiento neto, y sobre este rendimiento neto podremos aplicar las reducciones por obtención de rendimientos del trabajo que están previstas en la normativa del impuesto. Ello nos dará la cifra definitiva, el rendimiento neto reducido del trabajo, el importe a integrar en la base imponible del contribuyente. Bueno, pasemos al enunciado del caso práctico que les planteamos. El señor López, de 66 años y mecánico de profesión, ha obtenido a lo largo del ejercicio 2013 las siguientes rentas. Un sueldo íntegro repartido en 14 pagas de 2.000 euros. Sobre el mismo se le ha practicado una retención del 20%. Un premio por cumplir 10 años en su empresa, consistente en un reloj valorado en 1.000 euros. Además, la empresa para la que trabaja le ha cedido durante todo el año un vehículo para su uso personal, cuyo coste de adquisición original fue de 25.000 euros. Además, dentro del ámbito de los gastos deducibles, el trabajador ha abonado en concepto de seguridad social 600 euros, como cuota de afiliación a su sindicato 400 y como cuota a su colegio profesional no obligatorio 300 euros. Como nota, les advertimos que los ingresos a cuenta correspondientes a las rentas en especie han sido repercutidos por la empresa del trabajador, por las consecuencias que veremos que ello tiene. Bueno, pasemos a determinar en primer lugar los rendimientos íntegros. Respecto al sueldo y salario, recordemos en primer lugar que la retención no está incluida dentro de los rendimientos íntegros. Es decir, como rendimiento íntegro únicamente deberemos computar los 2.000 euros mensuales. La retención posteriormente es un pago anticipado del impuesto, pero no se debe restar de los rendimientos íntegros. Por lo tanto, 14 pagas, 2.000 euros, tendremos 28.000 euros de salario. ¿Qué sucede con el reloj? Bueno, en primer lugar, recordemos que tenía un valor de mercado en principio de 1.000 euros. ¿Son estos 1.000 euros el importe integral como rendimiento íntegro por esta renta en especie? Bueno, la primera pregunta que nos debemos hacer es si se incluyen o no los ingresos a cuenta. En este caso, dado que se han repercutido ya al trabajador, los ingresos a cuenta no serán un mayor valor del reloj, no incrementarán el rendimiento íntegro por esta renta en especie, con lo cual no se incluirán. Y la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si estamos o no ante una renta irregular. En este caso, sí, es una renta irregular, porque su periodo de generación es superior a 2 años. Con lo cual, esos 1.000 euros se deberán ver reducidos en un 40%. La cifra final, por tanto, por este rendimiento, no son 1.000 euros, sino 600. Respecto al vehículo, ya hemos visto que los ingresos a cuenta se han repercutido al trabajador, con lo cual no incrementarán el rendimiento íntegro. Si recordamos, en la valoración de este tipo de renta en especie, la cesión del vehículo para uso personal del contribuyente, la valoración era de un 20% anual. Si tenemos en cuenta que el valor de mercado del vehículo, valor de adquisición original, era de 25.000 euros, el importe integral en concepto de esta renta será 5.000 euros. Correcto. Por lo tanto, sumando estas tres cifras, el rendimiento íntegro total del contribuyente asciende a 33.600 euros. Pasemos ahora a determinar los gastos deducibles del contribuyente. Entre los gastos deducibles, como ya advertimos, en primer lugar se encuentra la seguridad social. Esos 600 euros son plenamente deducibles. La cuota de afiliación al sindicato también es deducible y además sin ningún tipo de límite, con lo cual esos 400 euros también serán gastos deducibles. ¿Y qué sucede con esos 300 euros del colegio profesional? Bueno,
En primer lugar, hay que destacar que los gastos deducibles por cuotas de afiliación, por cuotas de colegiación en colegios profesionales tienen un límite de 500 euros. Pero no solo eso. Si el colegio profesional no es obligatorio, como es el caso, este gasto no es deducible. Con lo cual, los 300 euros no formarán parte de los gastos deducibles. Finalmente, por tanto, el total de gastos deducibles del contribuyente ascenderá a 1.000 euros. El rendimiento neto, por tanto, teniendo en cuenta el rendimiento íntegro calculado anteriormente de 33.600 euros, será de 32.600 euros. Pasemos ahora a determinar la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. En principio, dado que la renta del contribuyente es superior a 13.260 euros, la reducción es una cifra fija, 2.652 euros. No obstante, debemos hacernos una pregunta. ¿Existe algo más a tener en cuenta? Recordamos que hay una serie de supuestos en los que la reducción por obtención de rendimiento del trabajo se incrementa. Entre ellos, repasemos bien el caso práctico, repasemos el enunciado. Pues sí, el contribuyente tiene más de 65 años, en concreto 66. ¿Ello qué implica? Ello implica que la reducción por obtención de rendimientos del trabajo se duplica. Quiere decir que en vez de ser 2.652 euros, serán 5.304 euros. Si aplicamos esta reducción sobre el rendimiento neto del contribuyente, tenemos que el rendimiento neto reducido del trabajador a imputar en la base imponible del IRPF será de 27.296 euros. Hasta aquí este primer caso práctico sobre el rendimiento del trabajo. Si tienen cualquier duda respecto al mismo, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo. No dejen tampoco de consultar los demás casos prácticos que iremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.